Las 20 falacias según Carl Sagan. Primera, ad hominem, del latín contra el hombre. Significa que se ataca al argumentador y no el argumento. Ejemplo de esto es cuando un ponente o expositor se le tiene antipatía, se le evaluará en base a esa antipatía y no al desempeño de su trabajo. 2. Argumento de autoridad. Este se refiere a que se le da la confianza o la veracidad a algo que dice una autoridad o un personaje solo por ese hecho. Ejemplo de esto fue cuando un famoso científico llamado Kelvin expresó que los rayos X eran un engaño y la mayoría de las personas se confundió y hubo notas en revistas. Después tuvo que retractarse cuando obviamente hasta un premio Nobel se le dio al científico Röntgen, que fue el que los descubrió. 3. Argumento ad consequentiam, o de las consecuencias adversas. Es cuando se señalan las consecuencias desagradables de apoyar una posición particular, con el fin de demostrar que la posición es falsa. Ejemplo es la teoría de la evolución no puede ser cierta, porque si lo fuera no seríamos mejores que los monos y los simios. 4. Argumento de ignoratium, o apelar a la ignorancia. La afirmación de que todo lo que no se ha demostrado falso debe ser cierto y viceversa. Ejemplo, no se puede probar la inexistencia de Dios, por lo tanto, Dios existe. 5. Alegato especial. Es el argumento que alguien da a su oponente al expresar que no tiene el nivel de conocimiento para comprender del tema. Por ejemplo, cuando se está hablando del cielo y del infierno. La persona puede decirle al oponente que cómo puede comprobarlo y el que afirma le dice que no tiene suficiente conocimiento del tema para discutirlo. 6. Petición de principio, también llamada asumir la respuesta en la premisa. Ya se está dando la respuesta o asumiendo la conclusión. Ejemplo, todo lo que existe es materia. Dios no es materia, por lo tanto Dios no existe. 7. Sesgo de selección, también llamada la enumeración de circunstancias favorables. Ejemplo de esto es cuando los gobernantes hablan de todos sus programas, apoyos, becas y obras que realizan y no el aspecto negativo como índices en los homicidios. 8. Generalización apresurada. Esta se parece a la anterior. Es cuando nos basamos en una estadística donde la población es pequeña. Ejemplo, aquí tenemos una plaga de mangostas y estamos refiriéndonos a un sector de un jardín. No por ese hecho, en todos los lugares va a haber plagas de mangostas. 9. Malinterpretar la naturaleza de la estadística. Es cuando se emplea la estadística y se engaña a la gente por su desconocimiento o cuando se hace intencionalmente. Ejemplo de esto sería cuando un cirujano, antes de operar, el paciente le pregunta cuáles son sus probabilidades de sobrevivir y el cirujano le dice que 99 personas mueren y una sobrevive, que no se preocupe por la que las 99 anteriores han muerto y él es el 100º. 10. Inconsistencia. Es un argumento que incluye una contradicción. Ejemplo, decir estoy completamente en contra de la violencia por cualquier motivo, pero si alguien me agrede, pues sí utilizaría violencia en defensa propia. 11. Non sequitur, del latín no se sigue. Aquí los argumentos dados son irrelevantes. Ejemplo, si no le das de comer solo croquetas a tu perro, no lo quieres y eres un descuidado. 12. Post hoc ergo propter hoc, del latín sucedió después.
Se produce cuando se afirma que un acontecimiento es causa de otro. Ejemplo, tomé una pastilla de no estornude más y 2 días después dejé de estornudar. 13. Pregunta sin sentido. Es aquella que no tiene sentido. Ejemplo, ¿salió usted a ayudar al peatón que atropelló por haber tomado demasiado vino? 14. Falsa dicotomía. En esta se presentan dos opciones extremas habiendo muchas posibilidades. Ejemplo, o estás conmigo o estás en contra de mí. 15. A corto plazo frente a largo plazo. Este consiste en no tomar en cuenta los efectos de una decisión a largo plazo y solo considerar los efectos de corto plazo. Un ejemplo, la propuesta del gobierno de elevar los salarios con el objeto de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pendiente resbaladiza. En esta se refiere a que una acción iniciará una cadena de eventos que culminarán en un evento posterior predecible, también conocida como efecto dominó. Un ejemplo es decir que los niños que coman de manera incorrecta en la mesa terminarán siendo criminales porque no han aprendido normas de conductas sociales adecuadas. 17. Confusión de correlación y causalidad. Se caracteriza por ver dos sucesos, uno que sucede antes que el otro y deducir que el segundo es causa del primero. Ejemplo, fui a lavar el coche por la mañana y por la tarde llovió. Por lo tanto, cuando lavo el coche, después llueve. 18. Hombre de paja. Ataca un argumento que es diferente y generalmente más débil que el mejor argumentando de la oposición. Ejemplo, decirle a alguien que en su campaña política no tiene ni siquiera recursos para vestirse bien. 19. Evidencia suprimida o medias verdades. Son frases engañosas y falsas que incluyen algún elemento de verdad. Ejemplo de esto sería un jefe que le dice a alguien que en cuanto quede la plaza libre será para usted, tratando de motivarle, pero sabe él que ese puesto ya va a ser eliminado. 20. Uso de ambigüedades para evadir la cuestión. En este se hace uso de expresiones ambiguas en la argumentación. Ejemplo, los hombres son seres inteligentes, las mujeres no son hombres, por lo tanto las mujeres no son seres inteligentes.